Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Paula Loretti del equipo de marketing de Manglay y les doy la bienvenida a este webinar. Hoy vamos a abordar uno de los mayores desafíos ambientales para las empresas, que es la medición y gestión de la huella hídrica. Y para ello nos acompañan dos expertos en la materia, que son Aina Membrive Rivero, directora técnica de Plus Positive en Veolia, y Christophe Bouquet, Head of Partnerships aquí en Manglay. Bien. Mientras esperamos que la gente se termine de sumar, voy a hacer algunos comentarios técnicos. Uno es que tienen la parte de preguntas y respuestas abajo en el menú inferior a la derecha. Nada, los animamos a ir escribiendo todas sus dudas durante la sesión y reservaremos también los últimos 15 minutos para poder responderlas. Y también comentarles que si alguien tiene que desconectarse en algún momento antes de tiempo, que no se preocupen, ya que al finalizar la sesión les vamos a enviar automáticamente la grabación para que puedan consultarla cuando quieran. Así que bueno, sin más demora, le paso la palabra a Cris. Hola, buenas tardes a todos. Como Paula comentaba, pues eso, hoy estamos encantados con Aina de presentaros un poco el resultado de nuestra alianza con Veolia, en la que básicamente Veolia aporta su conocimiento técnico y metodológico en todo el ámbito. Chris, un segundo porque creo que se ha caído. Bueno, creo que me quedé yo sola. Yo te escucho. Sí, pero creo que desapareciste un rato y no te escucharon. ¿Ahora me escucháis bien? Sí, ahora bien, sí. Vale, súper. Entonces, básicamente Veolia aporta su conocimiento técnico y metodológico en todo el ámbito de la gestión del agua y especialmente en este caso de la metodología de cálculo de huella hídrica y huella del agua. Y desde nuestro lado, con Manglay, aportamos nuestra expertise y experiencia en el desarrollo de soluciones digitales, especialmente respaldada por la inteligencia artificial. Y con esta alianza pensamos que conseguimos de ahorrar mucho tiempo para muchos de nuestros clientes, hasta un 40%, pero aún más dependiendo un poco de la naturaleza de las compañías, especialmente en toda la parte de la gestión del dato, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a mostrar, cómo integramos la tecnología para poder ayudar a esas compañías a reducir su huella del agua. Y con esto os paso con Aina, que os va a presentar Veolia. Súper, muchas gracias Chris y Paula por la intro. Nada, empezaremos un poco explicándoos quién somos y después iremos al tema importante que nos trae a esta sesión de hoy. Nada, básicamente presentaros Veolia. Veolia nos posicionamos como una compañía líder en descarbonización, economía circular y gestión optimizada de los recursos. Y además tenemos el propósito de ser la empresa referente en transformación ecológica. Básicamente estamos presentes en los 5 continentes y tenemos más de 200.000 empleados. Además, en Veolia, aunque ya lo veremos más adelante, diseñamos y desplegamos soluciones útiles y prácticas para la gestión de agua, residuos, energía y contribuimos al desarrollo sostenible de ciudades e industrias. Entonces, hoy vamos a hablar de un vector muy importante a nivel mundial, que es el agua. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes un poco del gran desafío al que nos enfrentamos. Hay más de 2.000 millones de personas sin acceso al agua, otras que sufren también los efectos de la escasez hídrica. Además, tenemos muchas industrias que dependen mucho de este vector del agua y además las proyecciones climáticas apuntan a que tendremos un déficit hídrico en los próximos años que puede pues, suponer grandes consecuencias.
A nivel global y regulatorio, bueno, ya vemos que estamos empezando, ya llevamos unos años enfrentándonos a una emergencia climática global. Existen cada vez episodios climáticos extremos más recurrentes, con unas consecuencias clave y que están impactando y teniendo repercusión en nuestro día a día y en el de nuestras organizaciones. Además, todo esto ya se está volviendo regulatorio y se está incluyendo ya en normativas tanto estatales, europeas, internacionales. Y a nivel organización vemos que cada vez tenemos que reportar todo de una manera más estandarizada, que cumpla con unos requerimientos, que sea trazable y demás. Entonces, todo ello nos invita a pensar que tenemos que empezar a abordar este reto y empezar a calcular, además de que ya no es solo un tema regulatorio, sino que lleva ligado, obviamente, toda una estrategia a nivel compañía. El precio del agua puede variar y puede tener pues, un efecto clave en las organizaciones en no tener bien definida una ruta de actuación. Entonces, para abordar un poco este gran reto, os queremos compartir hoy este indicador, que es el indicador de huella hídrica, que algunos de vosotros ya conoceréis, pero básicamente es un indicador con el que calculamos o reportamos lo que sería la apropiación humana del recurso hídrico. Entonces, para ello medimos la huella hídrica, tanto la parte directa como la parte indirecta. La parte directa hace referencia como tal al propio consumo de agua en mi organización, pero la parte indirecta, que también es muy importante en algunas organizaciones, que hace referencia a lo que sería toda el agua asociada a toda mi cadena de valor, todos los productos que yo utilizo, la energía que consumo y demás. Es un indicador que a lo mejor no es tan evidente en la parte indirecta, pero la parte directa es más tangible y la podemos ver o nos la podemos imaginar más fácilmente. Además, es muy importante tener en cuenta que este indicador tiene una dimensión geográfica, es decir, no es lo mismo consumir 1 metro cúbico de agua en una zona que tiene mayor estrés hídrico que en una zona que menos, es decir, no es lo mismo consumir un metro cúbico de agua en Santiago que 1 metro cúbico de agua en Barcelona, que es donde estoy yo, por ejemplo. Y además, una característica muy buena de este indicador es que se puede adaptar a diferentes escalas. Se puede adaptar a un producto, a un grupo de consumidores, a nivel organización, etcétera. Entonces, para medir la huella hídrica existen 2 metodologías principales. Una es la que en castellano llamamos huella hídrica, que es la que describe la Water Footprint Network. Esta metodología divide lo que es la huella en 3 componentes: la huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. La huella hídrica verde hace referencia al agua de lluvia, evapotranspirada, consumida y demás. El agua azul hace referencia al agua dulce, superficial o subterránea. Y la huella gris hace referencia a la cantidad de agua que necesitamos para asimilar la carga de contaminantes, por ejemplo, de un vertido. Después también tenemos el otro indicador, que es el que en castellano, aunque en inglés ya os digo que es lo mismo, huella hídrica es water footprint, y no podemos hacer esta diferenciación, pero en castellano llamamos huella de agua a la metodología descrita por la ISO 14046, y la principal diferencia es que en lugar de hablar de esta huella hídrica azul, verde y gris, hablamos de uso consultivo y uso degradativo. El uso consultivo, como bien dice la propia palabra, hace referencia con el consumo como tal de este agua, y el uso degradativo, como también dice la propia palabra, hace referencia a la degradación de la masa de agua asociada a nuestro consumo. Y además, en este uso degradativo lo medimos a través de diferentes indicadores relacionados con esta degradación, pues ya sea la eutrofización, la ecotoxicidad, la acidificación, toxicidad humana, etcétera. Al final, siempre tenemos la misma duda: ¿qué metodología utilizamos? La descrita por la ISO, descrita por la Water Footprint Network. Realmente la huella hídrica descrita por la Water Footprint Network tiene sus ventajas y sus inconvenientes, obviamente. Las ventajas principales de la Water Footprint Network es que es un cálculo un poco más sencillo, es decir, es un cálculo que requiere un poco menos de tiempo, y además que el resultado como tal es un poco más fácil de comunicar. En cambio, la metodología de la huella de agua, la descrita por la ISO 14046, es un cálculo que es un poco más complejo, requiere, por lo tanto, un poco más de tiempo, un poco más de detalle en cuanto a los datos que necesitamos para ella, pero al final el resultado que obtenemos de la ISO 14046
es un poco más preciso, sobre todo en lo que tiene que ver con la degradación del agua. Podemos caracterizar exactamente, por ejemplo, mi agua residual, qué impacto tiene, y con estos indicadores que os decíamos de eutrofización, acidificación y demás, caracterizar exactamente el impacto o la degradación exacta que estamos generando asociada, por ejemplo, a los contaminantes que yo vierto. Además, la Water Footprint Network, un punto importante es que el resultado son metros cúbicos como tal, en cambio la ISO 14046 son metros cúbicos equivalentes. Entonces, el resultado de la Water Footprint Network es un poco más evidente, nos podemos imaginar tal cual que representa un metro cúbico de agua, en cambio en la ISO 14046 no es tan evidente, nos cuesta un poco más hacer esta interpretación, y esto liga mucho en cómo comunicamos estos resultados. La Water Footprint Network tiene un resultado que a lo mejor es un poco más fácil de comunicar, se utiliza más enfocado en el reporting, en comunicación de mis resultados, de mi compañía y demás, y la ISO 14046 no es tan comunicable, pero sí que sirve un poco más a nivel operativo o a detectar mejor cómo pueden ser mis deficiencias. Como conclusión, ¿qué metodología utilizo? Pues depende un poco cuál sea tu propósito. Si la Water Footprint Network, si tu propósito es hacer un reporting o llegar a lo mejor a mis usuarios directos o a mis consumidores, pues a lo mejor puedes empezar por Water Footprint Network. Si quiero detectar exactamente cómo es mi degradación, incluso pues todo lo relacionado con mi eficiencia hídrica y demás, pues a lo mejor tiraría por la huella de agua descrita por la ISO 14046. De hecho, nuestra propuesta siempre es utilizar un mix de las dos. Esto sería lo ideal, poder tener un indicador a lo mejor más asociado a comunicación y otro más operativo, que es el de la huella de agua. Entonces, claro, el punto de partida a veces puede ser un poco complicado porque bueno, los que hacéis huella de carbono ya conocéis un poco el esquema porque es muy parecido. Al final tienes que consolidar un inventario que en muchos casos se basa en un inventario de análisis de ciclo de vida donde tenemos un gran volumen de datos. Al final, como más completa queramos hacer la huella, más volúmenes de datos tendremos. Pues tendremos desde consumos de agua, desde consumos de electricidad, consumos de toda mi cadena de valor. Entonces, la principal barrera muchas veces para empezar a hacer este tipo de indicadores es la cantidad de datos y la calidad que tienen estos datos. Entonces es crucial tener bien trabajados estos datos, tener herramientas que te permitan, sobre todo también tener mucha trazabilidad de dónde vienen estos datos, qué transformaciones les hemos hecho, cuáles son sus fuentes y demás, porque como decíamos, si todo esto se utiliza también para el reporting, todo tiene que tener una trazabilidad, todo tiene que tener su fuente de origen y tiene que estar trazable de caras a, por ejemplo, una posible auditoría externa. Al final, entonces, a nivel beneficios que tiene este cálculo, yo creo que ya los hemos podido ir viendo durante esta explicación, pero al final necesitamos este tipo de indicadores para, uno, tener bien claro cuál es mi impacto, ¿no? Dónde estoy generando mi impacto, de dónde viene principalmente, pues de toda mi actividad y de toda mi cadena de valor, de dónde vienen los principales impactos, para después poder definir exactamente todo lo que es mi hoja de ruta y definir exactamente cuáles son las actuaciones que quiero hacer para mitigar este impacto. Entonces, como principal beneficio, tener el cálculo para detectar cuál es mi punto de partida, después hacer obviamente todo lo que es la estrategia para mitigar este impacto y por lo tanto poder planificar también mi plan de inversión asociado. Después también lo que decíamos, a nivel reporting es muy importante utilizar estos indicadores estandarizados para poder comunicar todos mis esfuerzos y poner en valor, por ejemplo, que yo ya estoy reduciendo mi huella hídrica, y tener un indicador para poder comunicar esto es crucial. Y además, como íbamos viendo, cada vez más esto irá ligado a normativas que cada vez se vuelven más exigentes y que nos hacen tener este tipo de cálculos implementados. Desde Veolia, nuestra misión es acompañar a las empresas en todo lo que es la definición de la estrategia de reducción de la huella hídrica. Normalmente partimos, y este caminito es muy ilustrativo con esto, partimos de una primera fase de evaluación, como os decía, conocer exactamente cuál es mi actividad y cuál es la huella hídrica asociada a esta actividad.
ya sea con estos indicadores de huella hídrica, también con auditorías hídricas para conocer más a nivel operativo exactamente dónde se están produciendo estos impactos. Acompañamos también a las empresas en lo que es el diseño de su estrategia, es decir, poner ya objetivos cuantificados de cómo quiero reducir mi huella hídrica y con qué actuaciones en concreto lo quiero hacer y definirlos a corto, medio y largo plazo. Acompañamos también a las empresas en lo que es la implementación, es decir, pues les proponemos medidas, soluciones, tecnologías específicas para reducir estos impactos y les acompañamos en toda la implementación. Y una vez, y esto es muy importante remarcarlo, una vez tenemos el punto de partida y hemos hecho toda la reducción, existe la posibilidad de entrar en compensación, una vez obviamente ya se ha reducido, hemos hecho todo lo que podemos antes de llegar a la compensación. Entonces, en la compensación lo que hacemos es acompañar a las empresas buscando y proponiéndoles proyectos específicos y regionales, esto es muy importante en huella hídrica, proyectos locales donde se está generando este impacto, pues ya sea proyectos de mejorar una calidad de una masa de agua, proyectos de recargar al acuífero cierto volumen de agua, que esto suponga pues tener mayor disponibilidad de agua en la cuenca donde yo estoy extrayendo. Pues todo este tipo de proyectos que además están regularizados y siguen metodologías estandarizadas pueden servir para compensar aquel impacto que ya no puedo reducir. Y ya por último también acompañando a las empresas en poner en valor estos esfuerzos y comunicar todas estas actuaciones que se lleven a cabo en todo este caminito con el objetivo final de esta neutralidad hídrica una vez ya pasamos por todas estas fases. Y ya por último, acabaremos con 2 ejemplos de 2 compañías con las que hemos trabajado, que creo que ejemplifican muy bien este caminito que hemos visto en el anterior slide. El primer ejemplo es una cadena hotelera con más de 70 activos en Europa. Con ellos empezamos con un tema de auditorías hídricas, pues detectamos exactamente, bueno, en cada uno de los hoteles, visitamos todos los hoteles, identificamos cuáles eran las medidas, digamos, que podían ir implementando para reducir su impacto sobre la huella hídrica. Además, todo esto lo hemos cuantificado también con el indicador, lo que les permite tener muy bien trazado cuál era el punto de partida y cuando están ya empezando a implementar estas actuaciones, cómo va variando su huella. Y sobre todo les hemos ayudado muy bien a definir su plan de acción. Pues hemos identificado todas las medidas, hemos cuantificado con el indicador de huella hídrica cómo van a impactar estas medidas y hemos también dimensionado a nivel pues costes operativos de estas medidas y ahorros de estas medidas, todo ello siempre con el indicador de huella hídrica que nos permite definir muy bien y de manera muy sistemática este plan de acción. Al final, con todo esto, lo que hemos conseguido es reducir su dependencia sobre el agua de red, es decir, no ser tan dependientes de esta y además poder reducir potencialmente hasta un 35% de su huella hídrica. Y el último ejemplo que veremos es una cadena del sector de food and beverage, que es con ellas empezamos básicamente con indicadores de huella de carbono, huella hídrica, y fue como la primera compañía que empezó a implementar este indicador de huella hídrica ya hace unos años. Y con este indicador tuvimos como este escenario base que decíamos, les hemos acompañado en todo su proceso de reducción de su consumo de agua, reducción de su huella hídrica y al final hemos acabado proponiéndoles un repositorio de proyectos de compensación. Han elegido un proyecto de compensación en el cual han mejorado, bueno, han invertido en un proyecto que ha mejorado la calidad de un agua que vertía a un embalse en el que ellos mismos captan este agua y al final han hecho como este proyecto circular. Empezamos a calcular la huella hídrica, invertimos en un proyecto que mejora la calidad del agua donde yo mismo estoy captando y al final cerramos un poco este caminito que estábamos viendo y conseguimos compensar el 85% de la huella hídrica directa. Y ahora te voy a dejar, Chris, te voy a dar la palabra para que continúes con la demostración. Súper. Pues nos queda solamente una pequeña cosa antes de ir a la demo, que creo que muchos de nosotros ya quieren ver un poco esta herramienta, ¿no? Pero antes de eso queríamos solamente daros una pequeña presentación de Manglay. Básicamente nosotros tenemos varios productos, ¿no? Varios que cubren diferentes huellas, la huella de carbono, la huella de producto, así como la huella hídrica, que vamos a presentar un poco hoy, pero tenemos también productos que permiten de hacer la gestión de los residuos, de la cadena de suministro, así como de logística.
Y un poco el punto común entre esos diferentes productos al final es que son impulsados por la inteligencia artificial, que nos permite básicamente ahorrar mucho tiempo a lo largo de la cadena de valor, desde la recolección hasta el tratamiento y al final la comunicación. Pero eso lo vamos a ver en real en la demo que voy a lanzar ahora mismo. Espero que podréis ver mi pantalla. Normalmente estará cargando. Normalmente ahora la veis. A mí me está cargando, pero Vale, sí, ya sé. vale. Súper. Pues ahora podéis ver básicamente la plataforma de Manglay, ¿no? Y aquí a la izquierda podéis ver los diferentes módulos que acabamos de mencionar. Tenemos el módulo de la huella de carbono, el módulo de la huella de servicio, de huella de producto, el módulo para la gestión de residuos y finalmente el módulo de la huella hídrica, que es un poco el módulo en el que nos vamos a centrar, que hemos co-desarrollado con Veolia y el equipo de AINA. Primero, en este módulo hay que elegir un poco el año en el que nos vamos a centrar. Hoy trabajamos con una compañía ficticia y con datos de 2024. Después, y eso está muy bien vinculado también con los puntos que Aina presentaba antes, hay que hacer una elección entre la huella hídrica y huella de agua. La huella hídrica que sigue la metodología del Water Footprint Network y la huella de agua que sigue la ISO 14046, como acabamos de verlo. Pero al final, desde una perspectiva de gestión dentro de la plataforma, las dos metodologías siguen un proceso muy similar que vamos a ver aquí con una demo de la parte de la huella hídrica. Y como podéis ver, básicamente tenemos tres pasos principales, ¿no? Primero, vamos a empezar con la configuración un poco de la empresa y de la compañía en la que estamos trabajando. Hay varios puntos que entrar a nivel del perfil del usuario, de la compañía, pero queríamos centrarnos quizás en los dos elementos los más importantes, vamos a decir, para el cálculo de la huella hídrica, que son primero los edificios y segundo las instalaciones y zonas verdes. Entonces, si pasamos por los edificios, primero podéis ver que aquí tenemos un apartado que permite pues crear diferentes edificios en base a la estructura de la compañía. Y vais a ver que para cada uno de esos edificios hay algunos parámetros importantes que configurar, ¿no? Primero hay una elección del tipo del edificio, que es muy importante porque eso tiene un impacto sobre pues la calculación por detrás. Hay también una importancia para la dirección, porque eso está vinculado básicamente con bases de datos geolocalizadas que nos permiten tener una idea muy precisa de condiciones meteorológicas, como por ejemplo la velocidad del viento, la pluviometría y este tipo de parámetros que otra vez tienen un impacto sobre el cálculo de huella hídrica. Segundo parámetro importante al nivel del edificio es el punto de suministro. Y obviamente cuando tratamos de la huella de agua, especialmente el identificador del contador de agua, porque como vais a ver en la parte de recolección del dato, es gracias a eso que vamos a poder vincular de forma automatizada las facturas que podemos cargar en la plataforma con cada uno de los edificios y así vais a ver que al final, cuando vamos a presentar los resultados, se puede tener un desglose al nivel geográfico, al nivel de cada uno de esos edificios. Tercer elemento importante en términos de parámetros es la configuración en términos de aguas residuales. Si la compañía tiene un conocimiento sobre el perfil de sus aguas residuales, básicamente puede cargar estos datos en esta parte de la plataforma. Pero también hay una funcionalidad que permite a los usuarios de predeterminarlo en base a los estándares europeos que están básicamente diferentes en base a las industrias y en cada una de esas industrias en base a los sectores. Entonces, eso es un otro parámetro importante que tiene un impacto sobre el cálculo por detrás.
Entonces, con esto hemos acabado de ver un poco la configuración al nivel de los edificios. Nos queda echar un vistazo a la parte de las instalaciones y zonas verdes. Y al final eso aquí es muy parecido, ¿no? Se puede crear instalaciones o zonas verdes que están vinculadas con los edificios y hay como 3 tipos de instalación o zona verde. Primero, lo que se llama aquí la zona verde, donde se puede elegir pues qué tipo de vegetación está en la zona, si hablamos de un césped o de un bosque o de una mezcla, por ejemplo. Hay las zonas de cultivo, donde también aquí se puede definir concretamente qué tipo de cultivo estamos hablando, que tiene también su impacto en la metodología y los cálculos por detrás. Y después las piscinas, donde también se pueden entrar los parámetros. Entonces, en el caso de esta compañía ficticia, tenemos como 3 ejemplos de instalaciones y zonas verdes. Y con esto, básicamente, habremos visto la parte la más importante del primer paso del trabajo aquí dentro de la huella hídrica, que es la configuración. Una vez que hemos podido cerrar esta configuración, podemos pasar a la parte de recolección del dato y aquí vais a ver que la inteligencia artificial nos permite pues eso, agilizar mucho el proceso y especialmente cuando hablamos de grandes compañías que tienen pues eso, muchas facturas que cargar y que entrar en la plataforma. Una vez que tenemos los datos, básicamente se pueden cargar en el módulo de huella hídrica y se pueden vincular con los edificios, pero también con los vehículos, los empleados, los viajes, la logística y también las compras. Y eso cubre un poco lo que mencionaba Aina antes, la parte de la cadena de valor, ¿no? Se puede trabajar en el consumo directo de una empresa, pero se puede también cubrir el consumo del agua, tanto por aguas arriba como por aguas abajo. Para no tomar demasiado tiempo y poder pasar un poco más de tiempo en las preguntas, voy a mostrar y hacer la demo para aquí al nivel de los edificios, pero es básicamente bastante parecido para los otros elementos como vehículos y empleados. Y en esta parte lo que se puede hacer en la recolección de los datos es importar factura. Podemos hacer una importación de una factura sola, pero también se pueden hacer importaciones de facturas en bulk, es decir, tenemos clientes que a veces cargan miles de facturas al día, entonces la plataforma está desarrollada para poder básicamente recibir este tipo de carga de trabajo. Si cogemos un ejemplo concreto, aquí tenemos una factura de electricidad y podemos ver que una vez que la factura está cargada, todos los campos que podéis ver aquí a la derecha, básicamente se rellenan de forma automatizada y eso permite pues, el ahorro del tiempo que mencionamos antes. Podéis ver también que hay una conversión directa entre este consumo de electricidad hacia la huella hídrica y quizás se queda un poco pequeño en la pantalla, pero normalmente podéis ver también que cuando vamos a ver un poco el detalle, la plataforma también nos dice básicamente qué factores utilizamos para poder hacer esta conversión entre un consumo de electricidad y el consumo equivalente de la huella de agua. Entonces aquí es un factor del DEFRA de 2024 y hay un nivel de certidumbre bastante alto. Es importante también de mencionar que esos parámetros se pueden adaptar. Tenemos clientes que quieren trabajar con sus propios parámetros. Este es un punto que la plataforma permite básicamente para poder adaptarse a cada necesidad de cada cliente. Y voy a mostrar solamente así para daros un poco una visión sobre una factura de agua que al final es muy parecido, es una factura que fue cargada así y la inteligencia artificial ha podido leer esta factura y extraer los puntos de datos relevantes para el cálculo de la huella hídrica, como lo podéis ver aquí en la parte de los parámetros en la derecha.
Entonces, una vez que la compañía, el equipo que está trabajando dentro de Manglai para poder hacer toda esta recolección de los datos a los diferentes niveles, ¿no? Como lo podemos ver aquí a la izquierda, solamente hemos mirado los edificios, pero es verdad que hay mucho trabajo también en las otras partes. Básicamente lo que se suele hacer es de ir a ver un poco los resultados en el apartado del dashboard, que aquí es una parte de la plataforma que permite pues observar un poco concretamente los resultados de la compañía. Se puede ver el desglose al nivel de los 3 diferentes tipos de huella hídrica, tanto azul, verde y gris, como Aina lo explicaba antes, así como la parte directa y la parte indirecta, en base a básicamente los datos que hemos podido entrar en la plataforma. En todo este dashboard también se puede ver diferentes desglose y diferentes niveles de detalle. Una cosa que generalmente nuestros clientes utilizan bastante es que, como podéis ver, se puede hacer un foco en un edificio en concreto. Y eso es gracias a la parametrización o la configuración que hicimos en el primer paso, y que al final todas esas facturas que acabamos de cargar en la parte de recolección de datos están vinculadas con los diferentes edificios. Y al final el dashboard sigue con la misma estructura, pero permite, pues eso, dar un poco una visibilidad sobre un edificio en concreto. Una otra pequeña cosa que os quería mostrar hoy es también que para cada uno de esos gráficos hemos integrado una funcionalidad de inteligencia artificial que permite al usuario básicamente de ir a entender y verificar y analizar el dato que hay por detrás. Entonces, como lo podéis ver en este asistente que funciona con inteligencia artificial, lo que hemos preguntado es de hacer una interpretación del dato que se puede ver en este desglose entre los 3 diferentes tipos de huella hídrica, y básicamente el asistente os permite directamente primero tener el dato así concreto, pero también dar un poco una explicación, ¿no? De dónde viene quizás algunas facturas o algunos fuentes de impacto ambiental que fueron más importantes que otros, y eso es una funcionalidad otra vez que gracias a la inteligencia artificial nos permite ir muy al grano en los datos y ayudar a nuestros clientes a entender muy bien de dónde viene su impacto y cómo se puede reducir o abarcar. Eso es la primera pestaña del dashboard, pero como podéis ver hay como 2 más. Solamente os muestro aquí una otra porque creo que es también interesante de poder ver que la plataforma obviamente os permite de ver el desglose de la huella hídrica a lo largo de las diferentes fuentes de consumo, ¿no? Para entender si el fuente es más los residuos o el suministro de agua o algunas fuentes de combustión. Eso es un poco, yo diría, la última fase antes de ir hasta la comunicación. Normalmente en esta etapa, vamos a decir, después de algunos días, semanas o meses para casos más complejos, la compañía ha podido cargar todos sus datos y tiene un buen nivel de confianza en los resultados gracias a estas análisis en aquí el dashboard, y se puede ir a la parte de comunicación. En la parte de comunicación, como se puede ver aquí abajo, hay básicamente 2 apartados. Primero, la concienciación, que aquí es más algo desarrollado otra vez de forma automatizada gracias a la inteligencia artificial para poder comunicar más en su página web, en las redes sociales. Entonces, algo un poco más, vamos a decir, ligero y estético. Pero también para ir más al grano, incluso de cara a una auditoría, se puede ir desarrollando de forma automatizada, otra vez gracias a la inteligencia artificial, en el desarrollo de un informe. Entonces, como podéis verlo aquí, acabo de pedir a la plataforma que me genera el informe de huella hídrica de nuestra compañía ficticia. Hemos trabajado abajo de la metodología del Water Footprint Network, ¿no? Y entonces aquí la plataforma me básicamente genera directamente
un informe que sigue esta metodología, que nos da el contexto, que nos explica un poco concretamente la metodología, pero también que nos da todo el desglose de los resultados, pero en un formato de informe. Es importante también entender que una otra funcionalidad que tenemos dentro de esta plataforma es que cada elemento del reporte se pueden adaptar con inteligencia artificial directamente dentro de la plataforma, otra vez para poder agilizar el resultado. Entonces, con esto hemos podido cubrir un poco todos los pasos de la metodología de huella hídrica. Y si volvemos al inicio, hemos podido pasar primero por la configuración, ¿no? Esos elementos un poco importantes al inicio que tienen un impacto sobre pues todo el cálculo por detrás. Hemos pasado por la recolección de los datos, hemos visto que pues eso, hay que recopilarlos a lo largo de un poco la cadena de valor, pero con un foco importante al nivel de los edificios, a lo menos para la huella hídrica directa. Y hemos también podido ver un poco al nivel de la comunicación lo que se puede generar dentro de la plataforma, que son diferentes tipos de informe, en este caso el informe de huella hídrica. Y con esto creo que he podido daros un poco una visión global. Quizás me he dado cuenta que el reporte no se podía ver porque se ha abierto en una otra pestaña. Entonces lo voy a mostrar aquí. Para que podáis ver cómo se genera. Y aquí básicamente cuando abrimos el reporte, y normalmente gracias a eso podéis verlo concretamente, eso es un poco el formato del informe que está generado directamente por la plataforma y en el que se puede trabajar directamente y adaptar para que sea más pues eso, ajustado a la compañía y a las necesidades de la compañía. Y con esto acabo aquí para que podamos tener más tiempo para las preguntas y paso la palabra a mi compañera Pau. Gracias, Cris. Muchas gracias a ambos, Aina y Cris. La verdad que muy interesante y completo. Como decía Cris, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, que veo que se ha animado bastante el chat, así que dejo que Cris y Aina se puedan repartir ahí las preguntas. Vale. Pues, Cris, me adelanto. Tenemos una pregunta que nos ponen, ¿qué empresas hacen proyectos de compensación referentes a temas hídricos? Es muy buena pregunta, la verdad. A nivel compensación hay grandes compañías que, sobre todo, pues eso, grandes corporaciones que, bueno, pues que el agua es un vector muy clave para ellos y que ya tienen muy bien definida toda su estrategia de sostenibilidad y un poco como ser referentes en esto es ir un paso más allá y empezar a hacer temas de compensación hídrica que a lo mejor son un poco más innovadores. Entonces, por un lado tenemos las grandes compañías, grandes corporaciones que hacen esto, pero también quienes empezaron originariamente a arrancar estos tipos de proyectos de compensación hídrica, centrándonos en la parte hídrica, son aquellas empresas que dependen más de agua. Es decir, todas aquellas empresas que por su tipo de actividad consumen mucha agua, incluso su propio producto contiene agua como tal, son las que un poco también por necesidad, ¿no? Ya he reducido al máximo, he optimizado al máximo mi consumo de agua y como siguiente paso ya es hacer esta compensación. Entonces las clasificarían estos dos grandes grupos, grandes corporaciones, un poco referentes y que van más allá, y organizaciones, compañías y demás que dependen mucho de agua o que utilizan agua en su actividad. Vale, gracias. Yo cojo una segunda aquí que alguien nos pide si en un hotel el consumo de agua cambia mucho según la temporada y pregunta si la herramienta nos permite ver en qué mes o en qué zonas del hotel estamos gastando más. Y aquí es verdad que habríamos podido pasar más tiempo en la parte del dashboard,
pero es verdad que se puede ver pues, la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que no lo he mencionado, pero el gráfico estaba presentando la evolución a nivel de cada mes, y después en cuanto a la zona o la ubicación, ¿no? De las fuentes del impacto hídrico, pues se puede bajar al nivel del hotel, y después dentro de cada hotel, si sería otra vez una cadena de hoteles, se puede ver pues los fuentes, ¿no? Si es más de una cierta zona verde, o si es más la parte del consumo de energía del hotel, o si hay varias piscinas, pues todo eso la plataforma permite identificarlo, porque como lo habéis visto en la parte de configuración, se puede añadir en cada hotel diferentes zonas verde, y después al nivel de la compañía se pueden identificar las fuentes más relevantes en cuanto a su peso en la huella hídrica. Súper. Tenemos aquí otra pregunta en la que nos pone: ¿la plataforma distingue si una fábrica está en una zona con mucha sequía o en una zona donde sobra el agua? ¿Cambia el cálculo de impacto? También muy buena pregunta. Sí, efectivamente la plataforma tiene cargados todos lo que son los datos relacionados con escasez hídrica, es decir, tiene conectadas los principales factores que determinan este nivel de escasez hídrica de entrada, como es, por ejemplo, AWARE, que es una de las principales referencias que se utilizan para escasez hídrica, y lo que hace es caracterizar mi consumo de agua y, por lo tanto, mi huella hídrica en base a cuál es mi punto de partida en cuanto a escasez hídrica, si estoy en una zona de mayor escasez o una zona de menor, y por lo tanto esto pondera al final en el indicador de huella de agua. Sí. Um, sí, Vale. hay una pregunta también aquí. Disculpa, ¿quieres ir, No, Aina? tú mismo, Chris. Vale. Una pregunta sobre si la plataforma distingue si una fábrica está en una zona con mucha Esta sequía. es ¿Sí? la que acabo de responder, Chris. Sí. Vale, vale, vale. Iba a leer otra que ponía: no sé cómo debería empezar a calcular mi huella hídrica, por dónde debería empezar, cuáles son los datos básicos que tengo que tener disponibles. Empezar este tipo de cálculos a veces puede parecer un poco abrumador, pero realmente, y sobre todo si estáis acostumbrados a hacer huella de carbono, es un esquema muy parecido. No hay muchos más datos, como también decía Chris, el inventario puede ser muy parecido a cualquier ejercicio de análisis de ciclo de vida, huella de carbono y demás. Como datos básicos primarios para tener un indicador mínimo evaluable de huella hídrica como tal, necesitamos, que es lo que equivaldría, perdón, a la huella hídrica directa, necesitamos tener el consumo de agua, de dónde viene este consumo de agua, qué tipo de agua estoy consumiendo y de dónde la estoy extrayendo, y después también cuál es mi agua residual que genero, y dependiendo un poco de la metodología que utilicemos, pero básicamente necesitamos saber un poco cómo estoy degradando esta masa de agua y, por lo tanto, cuáles, digamos, las características de mi efluente. En el caso de no tener estos datos, también existen referencias con las que podemos asimilar y podemos estimar cómo es más o menos esta agua residual que genera en el caso de no tenerla tan controlada. Sí. Esto como mínimo. Después ya podemos ir a más y podemos ir incluyendo todos los datos de cadena de valor. Exacto. Tenemos también aquí una pregunta sobre un poco la ciberseguridad y la privacidad del dato, ¿no? ¿Dónde se suben y procesan los datos? ¿Son servidores propios de la empresa o servicios de terceros? ¿Y cómo añadido los modelos que se utilizan de IA ofrecen privacidad y confidencialidad de los datos? Aquí la plataforma Manglai trabaja con el Google Cloud Platform, y los servidores del Google Cloud Platform que utilizamos están únicamente dentro de la Unión Europea. Obviamente, siendo Google dentro de la Unión Europea, cumplen con las regulaciones del GDPR, ¿no? Y todas las regulaciones europeas en términos de privacidad y protección de los datos. Es también importante de mencionar que respecto a la inteligencia artificial,
nosotros podemos garantizar la privacidad y anonimización en cuanto a la forma de tratar y trabajar los datos, que siempre se quedan básicamente segregados entre pues las diferentes compañías y incluso dentro de las compañías, diferentes usuarios de esas compañías. Súper. No sé si tenemos alguna más. Vale, aquí veo una, perdonad. Veolia nos ayuda a comparar nuestros resultados con la media de otras empresas de nuestro mismo sector para saber cómo estamos respecto a nuestra competencia. Sí, efectivamente, nosotros llevamos ya muchos años calculando este indicador y tenemos pues bases de datos y sobre todo, obviamente, dentro de todo lo que se pueda comunicar y compartir, tenemos identificados un poco estos promedios de huella hídrica por sector y podemos ayudar sin duda alguna a comparar y sobre todo explotar estos resultados. Una vez ya tengo el resultado del indicador de huella hídrica, qué significa, cómo lo puedo utilizar y obviamente cómo me puedo comparar con el resto de empresas del sector. Sí, tenemos también aquí una pregunta sobre más detalle sobre el cálculo de la huella hídrica indirecta y básicamente eso habría que poder pasar un poco más de tiempo para hacer una demo concreta de cómo los datos que cargamos a lo largo de toda la cadena de valor tienen un impacto sobre la huella hídrica indirecta, pero eso es algo que nosotros encantado de hacer una demo más personalizada. Si queréis contactarnos y lo podemos agendar para poder, pues eso, ¿no? Mostrar un poco más con algunos casos concretos cómo, pues eso, las diferentes fuentes de datos que se cargan, por ejemplo, al nivel de las compras o al nivel de los proveedores, van a tener un impacto directo en la huella hídrica o la parte indirecta. Y eso puede ser, pues, tanto para la huella hídrica azul como la verde y como la gris, básicamente. Muchas gracias a ambos, Chris, Aina. Ha sido una sesión, la verdad, muy, muy interesante e instructiva. Al resto de asistentes, queremos darle las gracias por habernos acompañado hoy. Por desgracia, se nos acabó el tiempo y no pudimos cubrir todas las dudas, pero nos vamos a asegurar de poder responder cada pregunta por correo. Les recordamos que pueden contactar directamente con Aina, Chris o con el resto del equipo para cualquier consulta particular. Vamos a estar encantados de ayudarlos. Y bueno, espero que la sesión les haya resultado muy útil y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.